Para lograr el éxito, te propongo 4 sencillos pasos. Aprender, el aprendizaje, el entrenamiento, que también es la práctica. Focalizar los objetivos, focalizar nuestros esfuerzos hacia dónde vamos y no rendirse. Esta es una opción que nos puede llevar a lograr nuestras metas, a alcanzar el éxito. Buenos días, mi gente, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal. Yo soy el Profe Heraldo. El tema de hoy lo titulo Aprendizajes esperados para sexto grado de la asignatura de español. Es indispensable para los padres de familia y para los docentes tener presentes los aprendizajes más importantes de cada grado y de cada asignatura. Es indispensable tenerlos a la vista para poder focalizar las actividades y las acciones que realicemos con nuestros alumnos, independientemente si estamos trabajando de manera virtual, de manera híbrida o de manera presencial. Te voy a compartir los aprendizajes esperados de sexto grado de la asignatura de español, bloque por bloque. Iniciamos. Bloque 1. La práctica social del lenguaje, elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Los aprendizajes son elaborar guías de estudio con base en las características que identifica en exámenes y cuestionarios. Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios. Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que se solicita. Guías de estudio, ¿qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Para qué sirven? Para que el alumno se haga autodidacta y pueda desarrollar sus propias guías de estudio. Corresponde al bloque 1. Práctica social del lenguaje. Escribir biografías y autobiografías para compartir. Los aprendizajes esperados son: identifica e infiere las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías. Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía y la autobiografía. Usa oraciones compuestas al escribir. Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías. Corresponde al bloque 1. Práctica social del lenguaje. Elaborar un programa de radio. Aprendizajes esperados. Identifica los elementos y la organización de un programa de radio. Conoce la función y estructura de los guiones de radio. Emplea el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia. Resume información de diversas fuentes, conservando los datos esenciales. Corresponde al bloque 1 las 3 prácticas sociales del lenguaje. Las reiteramos de manera breve. Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Escribir biografías y autobiografías para compartir. Y elaborar un programa de radio. Bloque 1. Bloque 2. Práctica social del lenguaje. Escribir un reportaje sobre su localidad. Aprendizajes esperados. Identifica las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema. Comprende e interpreta reportajes. Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje. Emplea notas que sirvan de guía para la escritura de textos propios, refiriendo los datos de las fuentes consultadas. Bloque 2. El reportaje. Práctica social del lenguaje.
Escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. Bloque 2. Aprendizajes esperados. Identifica las características de los cuentos de misterio o terror, estructura, estilo, personajes y escenario. Infiere las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento. Emplea verbos y tiempos verbales para narrar acciones sucesivas y simultáneas. Redacta párrafos en primera y en tercera persona. Escriben cuentos de terror o suspenso, empleando conectivos para dar suspenso. Bloque 2. Práctica social del lenguaje. Escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. Bloque 2. Práctica social del lenguaje. Elaborar un manual de juegos de patio. Usa palabras que indiquen orden temporal, así como numerales y viñetas, para explicitar los pasos de una secuencia. Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados. Adapta el lenguaje para una audiencia determinada. Usa notas y diagramas para guiar la producción de un texto. Estos aprendizajes esperados y esta práctica social del lenguaje corresponden al bloque 2. Práctica social del lenguaje. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca de aula. Establece el orden de los sucesos relatados, sucesión y simultaneidad. Infiere fechas y lugares cuando la información no es explícita, usando las pistas que el texto ofrece. Reconoce la función de los relatos históricos y emplea las características del lenguaje formal al escribirlos. Redacta un texto en párrafos con cohesión, ortografía y puntuación convencionales. Por aquí, en la presentación de cada una de las prácticas, en la parte de abajo, en la parte superior, les marco el bloque 3. También agregamos una imagen que refleje parte de los aprendizajes esperados y parte de la práctica social del lenguaje. En este caso, son pasos para escribir un relato histórico, planificación, redacción del texto, revisión y edición, y al final la publicación. Práctica social del lenguaje. Adaptar un cuento como obra de teatro. Reconoce la estructura de una obra de teatro, la manera en que se diferencia de los cuentos. Usa verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones. Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización. Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta. Bloque 3. Práctica social del lenguaje. Escribir cartas de opinión para su publicación. Identifica la estructura de las cartas de opinión. Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho. Adapta el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario. Expresa por escrito su opinión sobre los hechos. Iniciamos con el bloque 4. Práctica social del lenguaje. Producir un texto que contraste información sobre un tema. Los aprendizajes esperados son: contrasta información de textos sobre un mismo tema. Recupera información de diversas fuentes para explicar un tema. Emplea conectivos lógicos para ligar los párrafos de un texto. Reconoce diversas prácticas para el tratamiento de malestares. Y en la imagen lo que se comparte es contraste. Dos textos, dos temas que contrastan la información que trata sobre el mismo tema. Conocimientos populares y conocimientos científicos.
dos formas diferentes de contrastar información sobre un tema. Práctica social del lenguaje. Continuamos con el bloque 4. Conocer una canción de los pueblos originarios de México, de nuestro país. Conoce y aprecia diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de México. Comprende el significado de canciones de la tradición oral. Identifica algunas diferencias en el empleo de los recursos literarios entre el español y alguna lengua indígena. Se presta para promover una educación intercultural que favorezca la cultura, la costumbre y las lenguas de nuestros pueblos originarios. Práctica social del lenguaje. Escribir cartas personales a familiares o amigos. Comunica ideas, sentimientos y sucesos a través de cartas. Identifica palabras y expresiones que indican tiempo y espacio en las cartas personales. Conoce la estructura de los datos, de las direcciones postales y o electrónicas del destinatario y remitente. Cómo ya se agrega ese apartado de cartas, direcciones postales y o electrónicas. Adapta el lenguaje para dirigirse a destinatarios. Completa formularios de datos de manera eficaz para obtener un servicio. Ahí en la imagen nos muestra una carta personal donde hay que ubicar la fecha, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma, como un apartado que integra esta práctica social del lenguaje, escribir cartas personales a familiares y amigos. Bloque 5. Práctica social del lenguaje, escribir poemas para compartir. Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas. Emplea recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poemas. Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto poético. Y en la imagen se comparte un poema. Si tus ojos fueran luceros y tus labios el mar, qué paisaje tan bonito para poder admirar. Continuamos con el bloque 5, práctica social del lenguaje. Elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. Jerarquiza información a un texto a partir de criterios establecidos. Organizar un texto por secciones temáticas. Y estamos hablando del álbum de recuerdos de la primaria, que ya es una costumbre, que ya es una tradición en nuestras escuelas. Estos aprendizajes esperados representan los aprendizajes básicos más importantes de la asignatura de español en sexto grado. Si es de tu agrado y sobre todo de provecho, ayúdame a compartir. Para mí es un gusto aportar a la actualización y profesionalización docente. La invitación está sobre la mesa. Suscríbete al canal para que no se te pase ningún video, ningún simulador y sigamos aprendiendo juntos. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.